los hijos al cole, la universidad. Y nos topamos de frente con un primer problema. ¿Quién cuida mi casa cuando no estoy? ¿Hay alguna solución para esta pregunta? Sí, Verisur, un moderno sistema de alarma que se instala en menos de 24 horas. Puede solicitar la asesoría gratuita de un especialista de seguridad llamando gratis al 0800-1-1010 o ingresando a la web www.verisure.pe. Muy bien, estamos de regreso, seguimos conversando con el equipo del Frente Amplio, Pedro Franque y está Severo Cuba. Les voy a ahora sí pedir, vamos a hacer varias preguntas al hilo del público y después respuestas globales para poder tener un poco más de tiempo. Okay. Aló, buenas tardes. Señora Elda Parodi, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Héctor, acá lo saluda. Sí, saludo Héctor, para sus invitados. A ver. Dos cosas concretas, señor Franque. Hay una frase bíblica que dice, por sus hechos los conoceréis. Si tiene soluciones para todos en el ámbito administrativo, judicial, económico, todo, ¿por qué no aplicaron eso en la Municipalidad de Lima, por favor, si todo fue un fracaso? Y número dos, ¿cómo puede ir con una candidata que fue revocada por nosotros, por la ciudadanía de Lima, diciéndole que son incapaces fuera del Consejo, y ahora... Usted se refiere a Susana Villarán, pero ella explicará qué cosa, qué vinculación, o Marisa Glave, ¿no? Marisa Glave, están hablando de Marisa. Pero también Susana últimamente ha hablado, después de haber estado con Urresti, ha hablado sobre el Frente Amplio. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Qué tal? Bienvenido Renzo. a Capital. Sí, adelante. Renzo, a ver. Sí. Bueno, acá esa plancha que Frente Amplio presenta está altamente politizado pues con esta gente de APRODE, ¿no? Que por culpa de ellos el MRTA se benefició salió de la lista de terrorismo de la Unión Europea. Esa es responsabilidad directa de APRODE y si no me equivoco Pedro Franque es parte de directorio. Ahorita lo vamos a consultar directamente. Entiendo que hay gente está muy vinculada a APRODE y se pidió en un momento no incluir al MRTA en la lista europea de terrorismo a través de APRODE. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Con Carlos de Arequipa. Carlos, a ver, escuchamos. Yo le quiero hacer un ejemplo al señor que te ha invitado ahí, que yo trabajo en una empresa donde había 15 trabajadores. ¿Ya? Por la diferencia de cambio nada más, señora Mónica, nos hemos visto obligados a prescindir de 5 trabajadores. ¿Se refiere al dólar? Al dólar. Ya. Porque la empresa no podía. O sea, se han quedado solo con 10, porque los 5 tuvieron que despedirlos. Ya. Si el planteamiento de ellos es aumentar el sueldo a 1.000 soles, nos vamos a quedar, pero la empresa va a quebrar. Ya, ok. Porque tenemos que, si cada persona que gana 1.000 soles, en gastos indirectos son 1.600 soles que tendríamos que pagar a cada trabajador. Entonces no va a alcanzar los costos. ¿Y aquí vamos a vender si todas las empresas acá en Arequipa están cerrando? Ok, bueno, interesante su punto de vista, Carlos. Una más y vamos con respuestas. ¿Aló? Yo no sé, la llamada anterior a esta última, no sé por qué hay un grupo de políticos, de un grupete, hay un partido que quiere hacer ver que los rojos son malos, que los comunistas, que los socialistas son ineptos. Y Susana Villarán hizo un buen gobierno municipal. Ya. Caramba, quitó la parada, un problema que tenía Lima espantoso, creó la línea azul, que en un ratito uno llega de Lima al INSE, a Javier Prado, a Miraflores. Okay. Lo que pasa es que no la dejaron trabajar, al toque le quisieron revocar. Ya. Así que déjense de estar hablando tanto mal de los socialistas. Okay. Les usan mucho. Ok, ¿quiere alguna pregunta o solamente su apreciación sobre el trabajo municipal? Se fue. Ya, ok, a ver, hay varias cosas. Empecemos por el tema de APRODE, que sí me parece interesante. ¿Tú eres parte de la membresía de APRODE, Pedro? ¿Lo has sido? Sí. Es verdad también. Sí, la Asociación Pro Derechos Humanos, efectivamente. Ya, que tiene perfecto. Pero que habría que revisar la cuestión en conjunto. Son los que defendieron el caso de Barrios Altos, que defendieron los desaparecidos. Pero también pidieron no incluir al MRTA en la lista de terrorismo en Europa. Hay que ser francos también, ¿ah? Pero, digamos, a Pedro le pido también franqueza. APRODE es miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos, ha tenido una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos y nuestro punto de vista en general, como Frente Amplio, es ser muy firmes con el terrorismo. No tenemos ninguna duda al respecto. Pero eso siempre me ha dejado esa sensación de que no son tan firmes, más bien
oportunidad, rechazamos la violencia, venga de donde venga. Los que están en la cárcel, Abimael Guzmán, Polay, deben seguir en la cárcel, como también debe seguirlo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, para ser claros aquí que todo eso debe estar como está, y creo que hay que ser muy claros en eso. ¿Ustedes no creen que por la historia que ha tenido la izquierda, donde ha habido siempre una actitud medio de tipo lenguado en relación al tema del terrorismo, es que ahorita están cargando ese mochilón porque lo tienen? Bueno, creo que no, la verdad. Creo que hay un fantasma que se levanta en una guerra sucia, pero seamos claros. ¿Una guerra sucia de qué? 30 años, o sea, también... Y aclaremos las cosas ahora, ¿no? Si hace falta dar un mensaje claro, nosotros tenemos ese mensaje claro. Y si hay que seguir combatiendo a los sectores que practican el terrorismo en el Braem, con estos remanentes en luminosos, sí, firmemente, sí, con las armas, digamos, del ejército peruano y de las Fuerzas Armadas peruanas, sí, efectivamente. Hasta derrotarlo definitivamente, sí, claramente. No estamos a favor de ninguna política de violencia, sino que somos pacifistas. Pedro, digamos. el otro testimonio, el tema del señor, señor que dice que solamente por el tema del cambio del dólar ha tenido que despedir a 5 de 15 trabajadores, que es solamente un ejemplo de lo que podría pasar si tienen que subir el sueldo mínimo. A mí me parece interesante. Es interesante, pero son dos cosas bastante distintas, y la primera nos da bastante la razón, porque cuando dice que el dólar ha subido y eso ha afectado su empresa, es porque seguramente tiene deudas en dólares que están afectando a la empresa, y ese es el lado que a nosotros nos parece negativo. No, cosas de fuera y entonces le complica la vida. Y por eso es que nosotros estamos planteando una desdolarización. Ahora, el gran problema, ¿cuáles son los grandes problemas para poder reactivar la economía y hacer que su empresa tenga un mercado más amplio y mejores condiciones de la empresa? Y nosotros planteamos estas 3 medidas. Además de aumentar el salario mínimo, que va a aumentar el mercado y le va a hacer vender más. Rebajar la tasa de interés. Entonces, una pequeña empresa que hoy paga 40%, nosotros decimos, no señor, debe pagar 10%. Y en tercer lugar, inversión pública, de tal manera que haya obras de construcción. Pública. ¿Y qué pasa con la inversión privada? Manera que haya infraestructura. O sea, ¿cómo ustedes, digamos, también hay que ser claros en que la izquierda le genera a la inversión privada un susto? No. Después hay que pasar desde el culo y el huevo y todo lo demás. Porque digamos, como que inmediatamente se retrae, ¿no? Absolutamente para nada, al revés. Nosotros pensamos que hay que promover la inversión privada. ¿Al revés pasa? No pasa al revés. No, lo que quiero decir, asustan. Nuestra propuesta es, hay que promover la inversión privada, sobre todo en el turismo, en los servicios, en la industria. El construir carreteras, vías de comunicación, facilidades de internet, eso atrae a la inversión pública. Si tú quieres poner un hotel en Cuelap, para poner un ejemplo, si tienes una mejor pista, una mejor carretera, un mejor servicio de internet, vas a facilitar que los turistas lleguen y entonces el hacer un hotel ahí se va a rentabilizar. Pero esto tiene que ver también con las actitudes de las grandes inversiones aquí también. O sea, el tema minero es un tema que ha calado en una parte de la población y en la otra tiene una mirada diferente. Pero la verdad que el Perú sigue siendo y seguirá siendo un país minero. O sea, cuando hacen estas diferencias en que, por ejemplo, si estuviera Conga, por poner un ejemplo, un año de ese ingreso serían pues 300 años en el rubro agropecuario, digamos, ¿no? En términos económicos, lo dicen economistas, no lo digo yo. Sí. Pero mira, nosotros pensamos que el país es un país pluriproductor, o sea, es agricultor, es pesquero, es industrial, es minero, es de servicios, es también en la educación, pero fundamentalmente en la minero, salud. ¿O no? Bueno, o sea, por la cantidad de plata me refiero. No. Digamos, los datos estadísticos son así. Servicios y minería son los dos. Los datos estadísticos, digamos, son así. Ya. La minería es más o menos la mitad de nuestras exportaciones. Así es. Es un 14% del PBI, una séptima parte, menos que el servicio, menos que el comercio, igual que la industria. Hoy ha caído muchísimo en su aporte fiscal. Tuvo unos años en los cuales el pago de impuestos de la minería era muy importante, pero los precios ya cayeron y no van a regresar. Lamentablemente estamos en una situación distinta y entonces esa bonanza del sector minero ya no va a ser la misma. Ahora, nosotros sí estamos por una minería responsable, que cuide el medio ambiente, que respete a los pueblos, pero... En eso están también, ¿no? Lo que pasa es que hay una inmensa informalidad en la minería, por ejemplo, de la cual no hablan mucho tampoco, ¿no? Bueno, no, sí, ahí yo creo que hay que distinguir dos cosas en ese lado, ¿no? Y la ilegalidad también es enorme, claro, ¿no? Por un lado, la minería ilegal, la minería que está en Madre de Dios contaminando los ríos con mercurio, y eso hay que ser muy firmes en la defensa del ambiente, lo decimos con toda claridad. Y también hay una minería artesanal, ¿me explico? En otras zonas del Perú, donde lo que se requiere es
darles apoyo para que puedan mejorar su Pero a tecnología. veces se mezclan las dos, ¿no? Para que tengan cuidado con el medio ambiente, porque esta minería artesanal requiere nuevas la técnicas van a seguir para promoviendo, poder digamos. resolver el tema. Bueno, hay que respetar lo que existe, tener cuidado donde los ambientales existentes y listo. Pena que el tiempo nos ha ganado, y la las dos verdad. cosas se mezclan, efectivamente hay que hacer una distinción. Lo ilegal es una cosa y lo artesanal es otra, Ok. ¿no? Son dos tratamientos distintos. Lo delictivo y lo formal. Última cosa, Verónica Mendoza, digamos, ha sido denunciada por gente que ha sido parte del entorno del Partido Nacionalista sobre esta vinculación íntima, muy cercana con Nadine Heredia en el tema de las agendas, el tema de la cuenta bancaria. Obviamente, si la tuviera acá, le preguntaría a ella misma. Pero eso, digamos, es algo que es una circunstancia que hay que esclarecer, que hay que demostrar que es lo contrario, pero es gente que ha estado cercana a Verónica y ella cercana al Partido Nacionalista, no viene de otros. ¿Cómo lo reciben ustedes? A ver, uno, las cuentas de Verónica Mendoza están abiertas, ha levantado su secreto bancario. Dos, esta última declaración yo creo que es una de motivación de venganza de Nadine Heredia. Ya, pero así sea venganza, ¿no? es verdad, Bueno, o sea, lo dice ella. Claro, pero digamos, te digo, pero está es alguien cercano a Ya. Nadine Heredia, no cercano a Verónica Mendoza, nunca ha sido cercano a Verónica Mendoza, es alguien cercano a Nadine Heredia que hoy... Pero por ra- Verónica por- Mendoza sea muy cercana por a Nadine razones, Heredia. no, eso no es cierto. No, digamos, seas así, eso, pues, Pedro. Eso no es verdad. Hoy Ya. todo el mundo dice que fue Pero secretaria, eso no es después cierto. se habrán digamos. peleado, uno puede haber sido Pero no es- una persona muy cercana a otra y después se pelea. Pero no es verdad que lo haya sido, no es Ya. verdad que esté involucrada en su ONG, no es verdad que haya tenido nada que ver con Ya. los manejos de dinero. No es verdad que viajaron juntas a Venezuela, no es Y verdad para eso. eso ella ha dicho, ahí están mis cuentas bancarias, revisen todos los números, no tiene nada Ok. que ocultar, no tenemos nada que esconder. No, el tema más de la cuenta bancaria es que una cuenta bancaria que no es personal, era vinculada a una ONG, es la misma en la que colocaban dinero que venía de Venezuela. Ese es el tema de fondo. Entonces, al principio dijo no, y ahora puede ser. Entonces, ahí es donde viene el signo de interrogación de la gente, ¿no? La verdad es que no sé muy bien a qué te refieres, pero digamos, respecto de las agendas eso está totalmente claro, ya se ha dicho que eso ella no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ya. Y con la ONG también, ¿no? La nombraron director, nadie ha podido mostrar que ella haya hecho absolutamente nada con esa ONG. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Me hubiera encantado seguir hablando, de verdad, porque es importante que la gente saque en blanco y negro algunas cosas, ya que hay pocos espacios donde hay esta posibilidad. A los dos, muchas gracias. Al señor Severo, bueno, hemos casi Sí. monopolizado con el señor Frankie. Eso es lo que pasa cuando entra el tema político también. Sí. Pedro, gracias. Muchas Ya nos gracias. vemos. Gracias, Pausa y amigo. regresamos. Chachu.